María Inmaculada, el poder de la gracia. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús, ha querido este programa especial para que hablemos del misterio, la hermosura, la fecundidad de esta fiesta, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Que estas palabras puedan ser un homenaje ante todo al amor de Dios y luego palabras de felicitación, palabras de cercanía y de cariño con ella, la niña hermosa, la Virgen de Dios, también aquella que desde su inocencia se prepara para ser ofrenda junto a Cristo. Esto es muy importante decirlo desde el principio. Cuando la Iglesia Católica habla de los grandes privilegios de María Santísima, no es simplemente como acumular galardones, premios y medallas sobre ella. El gran propósito de recordar estas obras maravillosas de Dios es en primer lugar celebrar a Dios, que es el dador de todo bien. Y en segundo lugar, es descubrir que esos dones que ella recibió eran la preparación para una misión absolutamente única, misión que alcanzaría su plenitud en el momento de la cruz y en el momento de Pentecostés. Bueno, hay que llevar un orden cuando se habla de la Inmaculada Concepción de la Virgen. ¿Qué quiere decir Inmaculada? Quiere decir sin mancha, una concepción sin mancha. Por supuesto, cuando hablamos de la concepción de María, hablamos del primer instante de su existencia. Hoy sabemos por la ciencia que esa concepción sucede cuando se une la semilla masculina, la célula germinal femenina. Desde ese primer instante sucede la concepción. Es el principio de un nuevo ser humano. Esta claridad que hoy tenemos gracias a la ciencia sobre dónde empieza y cómo empieza la vida humana, esta claridad no la ha tenido siempre la humanidad y por supuesto no la han tenido siempre los teólogos. Vaya esta aclaración por delante porque luego tendremos que referirnos a algunas confusiones que ha habido en este tema sobre cuándo empezó la vida de María y todo aquello, pues son complicaciones que vienen de la ignorancia científica, por ejemplo, en tiempos de la Edad Media. Entonces estamos hablando de la concepción de la Virgen María, del comienzo de su existencia. Y la palabra que utilizamos es la palabra inmaculada. Repito, inmaculada quiere decir sin mácula, sin mancha. ¿Por qué celebramos que esa concepción es distinta, por ejemplo, de la nuestra? ¿Es que nuestra concepción era maculada? Nuestra concepción, por ejemplo, la mía, la tuya, que estás viendo este especial, ¿es una concepción manchada? Pues para utilizar los términos que son propios aquí, de lo que estamos hablando es de la realidad del pecado original. Y de lo que se trata es de una obra particular de Dios en el momento mismo de la concepción de María Santísima, una obra particular que hace que ella quede libre de algunas, las principales consecuencias del pecado original. A ver cómo podemos entender esas palabras. Ante todo, pues a ver, si vamos a entender la Inmaculada, hay que hablar del pecado original. Y si vamos a hablar de pecado original, pues tenemos que entender mejor qué quiere decir pecado y cuál es el pecado de nuestros primeros padres y cómo eso se transmite y cómo María queda libre de ese pecado que llamamos pecado original. Bueno, ¿qué es el pecado? El pecado es el no que le damos a Dios tristemente, lamentablemente y vergonzosamente. Eso es el pecado. Pecar es resistirse al plan de Dios, es negarse, es darle la espalda a Dios. Esta es una palabra que hoy me parece que no se pronuncia con la frecuencia y con la claridad con que debería decirse. El ser humano tiene muchos condicionamientos, el ser humano puede tener
muchos complejos, el ser humano puede tener muchas realidades psicológicas duras, pero ha enseñado la Iglesia desde siempre que en medio de todos los condicionamientos, el ser humano tiene un espacio de libertad. Ese espacio puede ser más grande o más pequeño, porque los condicionamientos y los complejos y el ambiente en el que se vive, todo eso puede restringir bastante el espacio de libertad. Pero no todo en nosotros está condicionado. Hay un espacio de libertad. Y en ese espacio de libertad es donde uno puede llegar a decir sí o puede llegar a decir no. Y en ese no consiste precisamente el pecado. Es como un torcimiento de la voluntad. Decía San Agustín, es aversio a Deo et conversio ad creaturas. Es darle la espalda a Dios para volverse hacia bienes parciales, temporales, pero más inmediatos, más cercanos y más en nuestro poder. Eso es el pecado. Entonces, lo básico del pecado es ese torcimiento de la voluntad que se revela. Por eso también entendemos que el primero de todos los pecados es la soberbia, porque la soberbia es precisamente ese alzar la cabeza y decir, como dijo Satanás, no serviré, no voy a servir. Es decir, yo haré lo que a mí me parezca. Y ese declararse Dios, porque eso es ponerse por encima de Dios y creerse Dios, eso es pecar, exactamente eso. Entonces, el pecado tiene como estructura fundamental ese torcimiento, esa rebeldía de la voluntad, y a eso se le llama la culpa. Ahí hay una culpa. Pero luego esa culpa tiene consecuencias. Las consecuencias que tiene el pecado dentro del corazón de la persona, dentro de su mente, en su cuerpo y luego en su entorno, las consecuencias del pecado son lo que en conjunto llamamos pena. La pena es el conjunto de consecuencias lamentables, negativas, adversas del pecado. Entonces, en el pecado cabe distinguir esas dos cosas. Existe la culpa y existe la pena. Cuando se resiste la persona a Dios, esa resistencia, esa rebeldía configura una culpa. Pero obrar así trae consecuencias. Un ejemplo que es muy sencillo es el de la persona que cae en un vicio, la persona que se vuelve alcohólica, la persona que se vuelve drogadicta. Por un lado, al obrar de ese modo, pues por supuesto que cada acto de su voluntad es desastroso, pero luego eso va creando una acumulación de consecuencias. Entonces, tenemos el caso de una persona que ha sido alcohólica toda la vida, la persona deja su alcohol, pero su hígado está destruido. Y la persona entonces queda con cirrosis, por ejemplo, y puede morir de su cirrosis. Ya había dejado el alcoholismo, pero la consecuencia, la pena, sigue ahí. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces ya tenemos más o menos fresco qué queremos decir con pecado, y ya hemos distinguido en el pecado dos cosas. Una que es como puntual, la culpa, y otra que es el conjunto de consecuencias y que es lo que llamamos la pena. Observa una cosa, la pena no es instantánea, no es puntual, es un rastro. Ese rastro puede incluso involucrar a otras personas. Por ejemplo, vamos a suponer una señora que tiene el vicio del juego. Esta señora es adicta al juego y ella pierde millones y millones de pesos en su vicio, en el casino. Eso que ella ha hecho y todo ese dinero que ha perdido tiene una consecuencia para ella. Por ejemplo, puede perder su casa. No pudo pagar las cuotas y perdió su casa.
Y perder la casa le va a doler no un momento, no un día, sino seguramente años. Pero si ella pierde su casa por ese pecado, por ese vicio, pues cuidado, porque entonces eso va a tener consecuencias, por ejemplo, en los hijos. Y ahí empezamos a entender en dónde está la teología del pecado original. La culpa se queda en la persona, pero la pena puede pasar a otros. Las consecuencias del pecado pueden pasar a otras generaciones. Entonces, hay gente que recuerda, por ejemplo, mi abuelo fue un hombre muy adinerado, pero era muy mujeriego y era jugador. Y entonces él, que llegó a tener una gran fortuna, desperdició, despilfarró todo ese dinero, y por eso, pues, fíjese que hemos pasado 1000 trabajos, y hay gente que tiene un gran resentimiento con el abuelo, con el bisabuelo. Son resentimientos que por supuesto no hay que permitir que vivan en el corazón, pero ¿cuál es su raíz? La raíz es: estoy viviendo las consecuencias del pecado de otros. Cuando la iglesia habla de pecado original, está refiriéndose a dos cosas. Propiamente deberíamos hablar de pecado originante, que es la culpa de rebeldía de nuestros primeros padres. Lo que nos enseña la Sagrada Escritura es que desde el comienzo mismo de la humanidad, tradicionalmente se le da el nombre de Adán y Eva a esos primeros seres humanos, pero ustedes y yo sabemos que los nombres no son lo más importante aquí. De hecho, esos nombres son más bien simbólicos. Adán viene de una raíz hebrea que equivale a decir el hombre, el ser humano. Eva está conectada con otra raíz hebrea que tiene que ver con, como lo explica la misma Biblia, tiene que ver con madre de todos los vivientes, con maternidad. O sea que son nombres puramente simbólicos. Pero la realidad de que hubo unos primeros seres humanos, eso no es simbólico. Y la realidad de que esa rebeldía de ellos existió, eso tampoco es simbólico. Y entonces lo que tenemos es que la rebeldía de ellos fue la culpa de ellos. Ok, de acuerdo. La rebeldía de ellos fue la culpa de ellos. Pero como en el pecado existe la culpa y existe la pena, es decir, las consecuencias, y esas consecuencias no son solo materiales, son consecuencias emocionales, afectivas, psicológicas, mentales, sociales. Las consecuencias de esa rebelión, de esa rebeldía de ellos, esas consecuencias siguen. Esa es la doctrina del pecado original. Ahí lo entiendes mejor. La culpa fue la culpa de ellos, pero la pena sí avanza. La pena va llegando a otros. Hay que darse cuenta de una cosa, que en las condiciones en las que se encontraban nuestros primeros padres, esas condiciones se suelen describir con los términos del paraíso. De nuevo, es un lenguaje simbólico, pero está indicando una primera relación de armonía con Dios, con el prójimo, con la naturaleza. En esa primera armonía, pues hay verdaderamente una comunión con Dios. Y es esa comunión original y esa justicia original la que ha quedado destruida. De manera que la naturaleza humana se ha revelado en todos los frentes ante Dios. Ese primer pecado de nuestros padres es un pecado que supone una rebeldía en todos los frentes, porque es un rechazo a Dios. Y como Dios es fuente de todo, como Dios es fuente de todo bien, como Dios es fuente de todo el ser y de todo cuanto somos, la rebeldía, esa primera rebeldía contra Dios, supone una rebeldía que afecta a todo lo que nosotros somos. Esa naturaleza humana queda entonces herida, queda incapacitada para transmitir la alianza original de amor y de gracia. Y esa limitación es la condición nueva de la naturaleza de Adán y Eva. Y ellos, no teniendo otra naturaleza, han dado a su descendencia lo que podían dar, una naturaleza limitada,
una naturaleza marcada por el pecado. Y esa naturaleza es la que llega hasta nosotros. Ahí tenemos una primera aproximación a lo que significa el pecado original. Se trata de la transmisión de las consecuencias de una rebeldía en todos los frentes, un rechazo a Dios. Y eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias pues se transmiten porque no teniendo otra naturaleza dan la única que tienen, una naturaleza herida por esa rebeldía. Seguiremos avanzando en un instante. Alguna vez me preguntaba un estudiante universitario que si el pecado original era un problema genético. Es decir, como nosotros recibimos de nuestros papás una herencia genética, y como se dice, y es así, que el pecado original se transmite precisamente por generación de padres a hijos, pues es una pregunta que tiene sentido. ¿Es un daño genético? Y por supuesto alguien podría decir, pues si es un daño genético, con tanto que avanza la genética ahora, se podría pensar en que tal vez algún científico así medio loco pudiera organizar los genes y se acabara el problema del pecado original. Pero la verdad es que nosotros no recibimos de nuestros papás únicamente nuestros genes, y hay que decirlo muy claramente, el pecado original no es un tema de genes. Nosotros recibimos de nuestros papás y recibimos de la sociedad en general una herencia que es mucho más amplia, una herencia que incluye, por ejemplo, el lenguaje, las actitudes fundamentales, la manera de amar, la manera de vernos a nosotros mismos y la manera de ver el mundo. Es impresionante darse cuenta que incluso desde el acto mismo de generación, de reproducción humana, hay una serie de sentimientos y hay una serie de sensaciones que marcan a la gente. Mire esto, por ejemplo, cuando una persona ha sido concebida en medio de una borrachera, en medio de una violación, cuando una persona es fruto de una aventura pasajera, eso marca, y eso marca para toda la vida. Son ejemplos con los que trato de hacer ver que lo que nosotros recibimos en nuestro ser no es únicamente genes. Nosotros no somos como los computadores que tienen su disco duro, y si el disco duro lo hizo una persona que estaba muy triste porque se le había muerto el papá, o una persona que estaba muy feliz porque ese día consiguió novia, eso no va a afectar al disco duro siempre que las partes se ensamblen adecuadamente. Pero nosotros desde el principio mismo de nuestra existencia, desde que empezamos a formar las primeras conexiones que se llaman sinapsis en nuestro cerebro, estamos marcados por el amor tanto como estamos marcados por el conocimiento. Y es ahí, precisamente ahí, donde principalmente ha quedado lastimada la naturaleza humana por obra del pecado, en el amor, sobre todo ahí. Observemos que, aunque es tan grande, por ejemplo, el amor que una madre tiene por su hijo, pues existe también egoísmo en las mamás. Y eso lo sabemos por experiencia, porque cuando una mamá, por ejemplo, tiene que entregar a su hijo, digamos, a la vida sacerdotal, pues siente que se desgarran sus entrañas. Es decir, hay una dimensión también de posesión ahí. Nuestro amor ha quedado lastimado y no sabemos amar de otra manera. Es que, ¿qué sería amar de un modo pleno y perfecto? Amar de un modo pleno y perfecto sería exactamente lo que dicen los mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento. Sería realmente
estar tan absolutamente ansiosos de la gloria divina, tan absolutamente anhelantes de la gloria divina, que nada nuestro realmente importara. Los santos, los que aparecen en la Biblia y los que conocemos por la historia de la iglesia, nos dan algunas señales de lo que esto significa. Por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos cuenta la historia de una mujer que amaba tanto a Dios que le estaban torturando y matando a los hijos ante sus propios ojos, y después la mataron a ella, y ella lo que hacía era darle ánimo a los hijos para que fueran fieles a Dios. Es decir, el impulso natural, seguramente, de la carne y de la maternidad, el impulso natural sería más bien, ¿cómo guardo yo? ¿Cómo preservo a mi hijo? Sobre todo cuando está siendo torturado y mutilado de una manera tan espantosa. Por favor, ir al segundo libro de los Macabeos en la Biblia. Ese tipo de amor, ese amor que pone a Dios tan absolutamente por encima de todo, ese amor que renuncia a incluso la más pequeña brizna de gloria para mí, ese amor que no busca ningún tipo de gratitud, ese amor que no se mide, que solo busca la voluntad del Señor, ese amor que por consiguiente no tiene otro pensamiento sino desgastarse por el prójimo más necesitado, pues ese es el amor que más o menos vemos florecer en los santos cuando están maduros para el cielo. Pero ese no es el amor que la mayoría de nosotros conocemos y tenemos. Con esto que estoy diciendo dos cosas. Primero, que el tema del pecado original no es un tema genético. Y lo segundo que estoy diciendo es que nosotros recibimos nuestra manera de mirarnos y nuestra manera de amarnos y nuestra manera de amar al mundo y de amar a los demás, lo recibimos de seres que tienen graves, muy graves imperfecciones. Entonces, desde el primer instante de nuestra existencia estamos marcados por esa condición. Un teólogo muy renombrado en la Iglesia Católica, Karl Rahner, hablaba de una condición existencial. Para Rahner, un existencial es el conjunto de circunstancias que rodean, que hacen posible y a la vez limitan una existencia. Entonces, esos papás nuestros y esa sociedad de la que venimos y ese mundo en el que estamos nos pone en una condición existencial que desde el principio dispara en nosotros el egoísmo, la soberbia, la mentira, a veces de un modo más claro que en otros. Entonces, la pregunta sería esta: ¿puedo encontrar yo las huellas del pecado original? ¿Puedo encontrarlas? Claro, claro que puedo encontrarlas. Las puedes encontrar en ti mismo. En ti misma puedes encontrar las huellas del pecado original. Escarba, bucea, profundiza en tu corazón y descubre que hay momentos en que empiezas a descubrir, empiezas a ver que le dices que no a una cantidad de cosas. Verdaderamente, tú estás en el plano de decir, ¿solo Dios importa? Me permito dudar, y déjame decirte que si estás ya en ese nivel de decir, Dios es lo único que importa, o como dijo Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, si has llegado ahí, no es porque naciste así, sino porque la evangelización, la obra del Evangelio, la predicación de la Iglesia, el ejemplo de los santos, tu oración y la de otros ha hecho esa obra. Pero ¿cuándo has visto tú un niño que tenga entre sus primeros pensamientos, solo Dios importa? No importa lo que me suceda a mí, no importa mi papá, no importa mi mamá, no importa si yo sufro. Ese no es el ser humano que conocemos. El ser humano que conocemos desde el principio va a lo suyo y busca lo suyo y quiere su privilegio y quiere... Eso es lo que conocemos. San Agustín tiene una historia muy interesante, también muy gráfica, ¿no? Tú te acuerdas que en esa época, en los comienzos de la humanidad, en los comienzos de la era cristiana, por allá en la época del Imperio Romano, era frecuente que hubiera mujeres a las que se llamaba nodrizas, mujeres que
estaban lactando, tenían leche pues en sus pechos y las contrataban para que alimentaran niños, no necesariamente pues sus hijos, obviamente no las iban a contratar para que alimentaran sus hijos, sino para que alimentaran niños o bebés de otras personas. Y entonces comentaba Agustín que él vio cómo pues una de estas señoras tenía que alimentar a 2 bebés, y entonces, pues pequeñitos obviamente, entonces tomó a uno de ellos primero y lo acercó al seno para que el niño se alimentara. Y Agustín veía la mirada de disgusto, la mirada de rabia del otro niño. Ya desde esa edad está algo en nosotros que dice, primero yo, caiga quien caiga, primero yo, primero lo mío, primero lo que a mí me gusta, primero lo que a mí me interesa. Es impresionante. Decía un buen amigo mío, se llama Bruno Moreno, que es autor y editor de Infocatólica, una página en internet. Decía Bruno Moreno que si hay algo que es fácil de encontrar en esta tierra, son las huellas del pecado original. Basta con que tú empieces a revisar la vida de tu vida y la vida de otros y empiezas a encontrar eso. Empiezas a encontrar una cantidad de egoísmos y una cantidad de mentiras. ¿Quién hay que se abstenga de decir una mentira que le hace quedar bien solamente por puro e inmaculado amor a la verdad? Eso no es frecuente. Y normalmente las personas que llegan a ese grado de honestidad no nacieron así. Tuvieron que hacer todo un esfuerzo, una gimnasia del alma. La gimnasia del alma se llama ascesis. Tuvieron que hacer una gimnasia del alma, tuvieron que esforzarse por cultivar la virtud para poder llegar, finalmente, para poder llegar a, voy a decir la verdad, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y así con las demás virtudes y así con los demás aspectos de la vida humana. Pensemos, por ejemplo, lo que sucede con respecto a la pereza, con respecto a la pureza, con respecto a la generosidad. ¿Qué persona hay que realmente diga, bueno, el tiempo libre en el que yo podría simplemente echarme y descansar como a mí me gusta? No, pero hay mucha gente que está sufriendo, yo tengo que dedicarme a los que están sufriendo, debo descansar un poco menos y trabajar un poco más por ellos. Hay gente así, pero ¿por qué son así? Porque han recibido evangelización, porque han recibido predicación. Todo esto es para indicar que la huella del pecado original, y aquí vamos llegando a una conclusión muy interesante, la huella del pecado original no es algo que quede en el pasado. Esto no es únicamente mirando más o menos con rabia a Adán y Eva y diciendo, ay, ustedes sí la dañaron toda, pues. No es únicamente mirar a lo lejos en el pasado, es más bien mirar a lo profundo y descubrir cada uno dentro de nosotros que sí tenemos las huellas del pecado original, que nuestra naturaleza está herida y que nuestra naturaleza busca lo más cómodo, lo más ventajoso, lo más rápido, y aprecio de mi placer y aprecio de mi provecho y aprecio de mi beneficio. Pues si alguno tiene que caer, que caiga. ¿Eso qué es? Eso es lo que describe maravillosamente el Salmo 51. Mira que en la culpa nací, dice David en el Salmo 51. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Él se da cuenta, él examina su vida, eso lo hace David después de haber cometido una serie de pecados pues escandalosos y terribles. David se pone a examinar su vida y se da cuenta, oiga, sí, uno es torcido. Es que no es únicamente los grandes criminales. Qué fácil que es levantar el dedo y mirar al mafioso, al narcotraficante, al adicto y decir, es un pecador. Voltee ese dedo, mírese usted y descubra que muchas veces somos cómodos y cómplices y egoístas y soberbios, y lo somos desde siempre y lo somos en lo profundo. Tal vez somos más astutos para negociar con esa parte oscura de nuestra vida,
pero no es que carezcamos de ella, ahí la tenemos. Entonces quitémonos la idea de que el pecado original es simplemente una realidad por allá medio de fábula, una realidad mítica que sucedió, sí sucedió hace muchos años. No, es una realidad con la que te encuentras cada día, cuando ves que el ser humano decepciona, cuando ves que tú mismo de tantas maneras entras en contradicción con tus más profundos anhelos. Afortunadamente para nosotros, la historia no acaba ahí. Unos instantes y vemos qué hizo Dios para que la historia no terminara ahí. En nuestro primer segmento hemos hablado sobre qué es el pecado. Vimos que el pecado tiene como esas dos dimensiones, culpa y pena. La culpa es una cosa que está como en un instante sobre todo. La pena, en cambio, pues son consecuencias y a veces ya la persona se ha muerto y las consecuencias de su pecado siguen. Entonces, la enseñanza sobre el pecado original no se refiere a la culpa, como si la iglesia enseñara que cada bebé que nace culpable. Una vez me decía una mamá cargando a su bebecito, decía, ¿pero qué culpa tiene mi niño? Pues la respuesta es que su bebé no tiene ninguna culpa, pero su bebé seguramente está sujeto a las consecuencias, no solamente del pecado de nuestros primeros padres, sino de tantos otros pecados. Es decir, el niño, el bebé, es concebido en una relación y llega a un mundo marcado por mentiras, por egoísmos, por impurezas, por trampas, por engaños. Entonces es la gran diferencia entre culpa y pena. En nuestro segundo segmento hemos hablado sobre cómo la realidad del pecado original no hay que buscarla en los genes, ni hay que buscarla en la arqueología. El tema aquí no es busquemos a ver si quedó fosilizado el árbol del que comieron Adán y Eva según el relato bíblico. Busquemos a ver ese fósil, busquemos ese instante en el pasado. Decíamos, más que mirar hacia el pasado, hay que mirar hacia lo profundo. Y es muy importante que cada uno de nosotros descubra esas huellas del pecado, esas huellas que no son triviales, esas huellas que muchas veces están como marcando nuestra vida para peor en tantas circunstancias. En este tercer y último segmento vamos a hablar sobre qué significa estar libre de esa pena del pecado original y por qué la Iglesia cree y afirma firmemente que efectivamente ella fue libre de ese pecado original. Fue la encíclica Ineffabilis Deus del Papa Pío IX la que declaró esta realidad. Pues en realidad lo que toca es mirar la relación que tienen los papás con los hijos y en particular la mamá. Si tú recuerdas lo que dijimos en el segmento anterior, nos damos cuenta que la relación que los papás tienen con los hijos no es simplemente una relación de genes y de aportar un material como el que hace un computador. Esa relación que tiene múltiples canales emocionales, psicológicos, afectivos, desde el comienzo de la existencia del nuevo ser, supone que en sus primeras etapas y en su primera infancia, el nuevo ser, el hijo, está marcado y está en cierto sentido en el poder de los papás y particularmente de la mamá. Esto es muy importante en la teología de la Inmaculada Concepción, porque si nosotros admitimos, como es del caso, si nosotros admitimos que Cristo es verdadero hijo de María, entonces tenemos que admitir que en su condición de madre de Cristo, María tenía un verdadero poder, una verdadera potestad sobre ese niño, sobre todo en sus primeras etapas. De un modo, yo diría muy tierno, pero a la vez muy real, se puede decir, y es así, pues María es la que le enseña a hablar, María le enseña a caminar, María le enseña a sonreír, a amar. Los primeros alfabetos emocionales de Cristo los recibe de María. María incluso, podemos suponer, le enseña a orar al Hijo de Dios.
ese que crecía en edad, sabiduría y gracia, como nos dice el evangelista San Lucas. Entonces, aquí es donde viene la parte teológica fundamental. Cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús es verdadero hombre y en cuanto hombre está bajo la autoridad y bajo la potestad de los papás y sobre todo en sus primeras etapas de la mamá. Pero también Cristo es verdadero Dios. Y en cuanto verdadero Dios no cabe que el pecado de ninguna forma y en ninguna dimensión y por ningún camino tenga poder sobre él. Ninguna forma de pecado tuvo poder sobre Cristo, de modo que su voluntad absolutamente prístina, luminosa, iluminada plenamente por la presencia de Dios, fuera a ser arrastrada en una dirección contraria a lo que Dios es. Entonces, si lo piensas bien, en la afirmación de la verdadera divinidad y de la verdadera humanidad de Cristo está la clave para la Inmaculada Concepción. Como verdadero hombre está en la potestad de María, como verdadero Dios es impensable que el pecado tenga poder en él. Ahí están los datos. Claro, se podría decir, y es lo que dicen algunos protestantes, bueno, pero es que de todas maneras, siendo el verdadero Dios, aunque María de algún modo hubiera sido imperfecta, porque ella era imperfecta, porque ella era pecadora, así afirman los protestantes, como ella era imperfecta y pecadora, pues entonces Cristo, siendo Dios, pues estaba por encima de esa influencia, así fuera mínima, del pecado en María. Así lo plantean algunos protestantes. No basta esa explicación, porque lo que tú estás diciendo es que un bebé o que un infante en los comienzos de su vida logra sobreponerse a la influencia de quien es todo para él, porque eso es lo que es la mamá para un bebé. Y eso va en contra de la verdadera humanidad de Cristo, que supone, por supuesto, el crecimiento de acuerdo con la manera como crecemos los seres humanos. Y no es únicamente crecimiento de los brazos, no es únicamente crecimiento de la cabeza o crecimiento de las orejas, es crecimiento en todas las dimensiones de su ser, porque eso es lo que Dios le entrega a cada mamá, le entrega todas las dimensiones de ese ser. De ahí la grandeza de la vocación materna, de ahí la grandeza también del cuidado que necesita esa mamá, y de ahí también lo terrible del crimen del aborto, que es tema en el que no entramos en esta ocasión, por supuesto. Entonces, ahí es donde se ve que la teología de la Inmaculada Concepción es muy, muy lógica. Lo que estamos diciendo es, oye esto por favor, es que me interesa muchísimo. El dogma de la Inmaculada Concepción es prácticamente un dogma cristológico. Es prácticamente un dogma cristológico. Porque lo que estamos diciendo es, ¿qué se sigue de la verdadera humanidad y de la verdadera divinidad de Cristo cuando pensamos en que Cristo fue verdadero hijo de María y por consiguiente estuvo en esa relación de sujeción, que también la declara la Biblia, con respecto a María y José, pero una vez más lo decimos, mucho más con respecto a la madre? Entonces tiene una lógica. Por eso, y porque la Biblia nunca habla de ningún tipo de conversión en María, y porque la Biblia la llama a ella la quejaritomene, la llena de gracia, y porque el Espíritu Santo impulsó cada vez más a millones y millones de fieles en la alegría de decirle a ella que era inmaculada, porque ese clamor iba creciendo, y por el dato bíblico y por la reflexión teológica, pues poco a poco el magisterio de la Iglesia dijo, oye, pues toca definir este tema. Había unos teólogos que decían, no, ella no es inmaculada, una criatura santísima, santísima, pero no fue concebida sin pecado original. Otros, en cambio, decían, ninguna huella de pecado cabe en aquella que tuvo potestad sobre Cristo. Hay que darle aquí el honor a quien lo merece. Fue sobre todo la teología de nuestros hermanos franciscanos. Fueron sobre todo los franciscanos, los grandes abanderados de la Inmaculada Concepción. Fueron sobre todo estos teólogos los que, llevados, indudablemente guiados por el Espíritu Santo, empezaron a ver esto que aquí hemos tratado de describir con breves palabras. Entonces resumamos. ¿Por qué
afirma la Iglesia la Inmaculada Concepción de María? Entre otras razones, porque es la explicación más compatible con la Biblia, con el sentido de fe del pueblo santo, con el parecer de un inmenso número de padres de la Iglesia, y porque ya vemos que casa perfectamente hasta el punto de decirse que como que se deriva, como que brota del dogma cristológico fundamental que es el de Calcedonia, el concilio de Calcedonia a mediados del siglo V, allí donde se dijo que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿de qué fue liberada exactamente María? Como muy bien explica el Papa en su encíclica Ineffabilis Deus, pues María fue liberada de las consecuencias del pecado original, es decir, del poder que el pecado tiene en nosotros a raíz de esa pena, a raíz de esas consecuencias que se van arrastrando desde la falta de nuestros primeros padres. A ver si lo puedo explicar muy brevemente. Mira esto. El pecado original tiene dos daños pavorosos dentro de nosotros. Primero, como un oscurecimiento de la mente que le impide reconocer el bien mayor, que le hace difícil reconocer el bien mayor y que hace por consiguiente que uno se conforme con bienes menores. Y segundo, como una fractura, como un debilitamiento en la voluntad que hace que uno tenga como una cierta fascinación por el pecado. Incluso hay un refrán que dice que lo prohibido seduce más, que lo prohibido es más delicioso, más encantador, o que el agua robada es más sabrosa. Ese gusto que tiene el pecado, en teología se llama fomes peccati. Es como el atractivo del pecado, como el atractivo de salirme yo con la mía. Es como el atractivo de darle duro al otro y me vengué, caray, no me dejé. Ese atractivo del pecado, ese atractivo de seducir, ¿no? Y lo seduje o la seduje y cayó y gané yo. Y ese atractivo se llama fomes peccati. Y esa dulzura y ese atractivo del pecado, pues es una herida en nuestra voluntad. Y ese oscurecimiento de la mente que hace que uno no tenga, porque no lo tiene, que uno no tenga como esa claridad sobre el bien y que uno entonces haga tantas trampas. Decía Santo Tomás de Aquino, lo dice en el comienzo de su Suma contra Gentiles, dice, claro que se puede llegar a Dios racionalmente y se pueden hacer muchos razonamientos y se pueden encontrar muchas cosas sobre Dios, pero sin la revelación, sin la predicación de la fe, muy poca gente llegaría, con muchos errores y después de mucha dificultad, de muchos trabajos. Esas son heridas del pecado. Entonces son fundamentalmente esas heridas de las que estuvo libre María, de modo que ella podía reconocer a Dios como su bien propio y podía reconocer mejor la manera de servir a ese Dios. Y su voluntad no estaba como la nuestra, en primer lugar, inclinada, como a ver cómo me salgo con la mía, a ver aquí qué trampa hago, aquí cómo logro lo que yo quiero. No tenía esa especie de seducción el mal sobre ella. Por supuesto, esto significa que estaba particularmente bien equipada, si puedo hablar así, estaba muy bien equipada para afrontar la vida sin pecado. Y eso fue lo que sucedió. Y esa ausencia de las consecuencias del pecado original y esa vida sin pecado personal de ella, ¿qué objetivo tenía? Pues en primer lugar, la misión que recibió de ser la madre del Verbo encarnado, la madre del Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios. Pero en segundo lugar, y esto también hay que relacionarlo, el ser inmaculada y el hecho de que su carne, su alma, su mente tuvieran esa pureza, esa belleza que es absolutamente maravillosa, eso también tenía un propósito. Y es que ella pudiera asociarse de una manera absolutamente única, de una manera total al sacrificio de su propio Hijo.
Y por eso el Concilio Vaticano II, capítulo 9 de la Constitución Lumen Gentium, la llama corredentora. A raíz de tener esa limpieza interior, esa inocencia, esa capacidad de darse a Dios, ella pudo unirse de un modo absolutamente inefable y perfectísimo al sacrificio de Cristo, y de esa manera, siendo, por supuesto, redimida, al mismo tiempo, con la ofrenda de su amor, con la entrega de su amor, la Iglesia la proclama corredentora. Terminemos saludándola. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, y a mí también, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María Inmaculada, el poder de la gracia.